Hace más de 50.000 años, cuando en las cuevas de los neandertales y los Homo sapiens, estos se dieron cuenta que la carne que ellos dejaban colgada cerca a sus hogueras se conservaba por más tiempo y en mejores condiciones. Pero realmente fueron los egipcios quienes mejoraron esta técnica con el ánimo de preservar los alimentos como la carne y el pescado, logrando dejar documentado en los jeroglíficos que posteriormente fueron descifrados por los historiadores. Hay estudios de la Universidad de Valencia y la CNRS de Francia que han logrado demostrar que los neandertales eran capaces de discernir entre cuáles eran las mejores maderas para producir mayor cantidad de humo y cuáles tenían bajo contenido de resina para mejorar el sabor. Estamos hablando de que fue algo que sucedió por una coincidencia, como muchos de los inventos en la historia. Unos han sido por error, otros por curiosidad, y en este caso ellos tuvieron esa capacidad de darse cuenta que era un sistema de conservación de los alimentos. Podemos definir como una técnica de conservación de alimentos a través del ahumado, sometiendo los alimentos a una fuente de humo producido por la combustión de maderos con el ánimo de generar mejores sabores, mejor olor y sabor de la carne especialmente. El hombre siempre ha tenido la curiosidad y la necesidad de preservar los alimentos. Y con la revolución industrial, los avances tecnológicos, pues día a día se han mejorado estas técnicas, omitiendo un poco la antigua forma de hacerlo, que era con leños, con madera, ¿sí? El sistema rudimentario, y hoy en día pues están usando técnicas mucho más avanzadas con el ánimo de industrializar y preservar, más por dar sabor a la carne que para conservarlas. La conservación del ahumado está dentro de la clasificación de la conservación química, la cual consiste en la adición de sustancias que van a lograr modificar químicamente el alimento y, por ejemplo, disminuyendo el pH. Existen dos tipos de ahumado. Está el ahumado en frío, que es la técnica más moderna, que no debe superar las temperaturas de 30 grados centígrados, que usualmente son alimentos que son consumidos crudos, y de igual manera hay otros que necesitan cocción después de ser ahumados en frío. Uno de los ejemplos de alimentos son el salmón y el queso como ahumado en frío. El ahumado en caliente es una técnica, la tradicional, que no debe superar, que está dentro de las temperaturas que maneja es 50-55 grados, pero que también hay algunos que emplean temperaturas de 70-80 grados. ¿Qué pasa con esas temperaturas? Que cuando son usadas deben de eyectar un vapor de agua para evitar que se desequen. El tiempo de ahumado depende de los resultados que se quiera obtener. Eh, perdón, se debe de tener en cuenta que el cerdo y el pollo no deben de tener un mínimo de horas de 4 horas de ser ahumados, no puede ser menos. El ahumado se puede tardar varias horas y para realizarlo consta de 4 etapas básicas. Entre ellas están el curado, el secado, el ahumado y la maduración. Dentro del curado, que consiste en aplicar sal y aditamentos, se puede realizar con 3 técnicas. Dentro de las técnicas para realizar el curado está el encurtido con salmuera, que significa sumergir en una solución salina que puede ser del 70-80% más azúcar, y a veces utilizan especies para realizarlo. La otra técnica es
aplicar directamente con una aguja la sustancia de salmuera. Y la otra técnica es curado en seco, la cual se aplica en la superficie de la carne o el pollo o el alimento, sal, azúcar, especies, una capa bien gruesa y se indica que no debe ser realizado en un recipiente metálico y se deja en reposo. Por último, el alimento debe ser sumergido en agua bien fría con el objetivo de retirar todo el exceso de sal. Luego ya continuamos con la segunda etapa de el ahumado, que consiste en realizar el secado. Este se debe hacer en mínimo 1 hora de reposo. Luego continuamos con la tercera etapa, que significa el ahumado como tal. Es la exposición que va a estar expuesto el alimento con el humo de la madera seleccionada. Dentro de las maderas que más usan para hacer este proceso está el árbol de roble, la madera, el nogal, el manzano, el almendro. La última etapa consiste en la maduración, que significa colgar la carne o el pescado o el alimento al aire libre y se requiere de un ambiente bien ventilado, seco y que tenga sombra. En este orden de ideas, todos los alimentos se pueden ahumar. Digamos que los más comunes que se encuentran son los pescados, las aves, las carnes, los pollos. Sin embargo, se puede ahumar también la mantequilla, el arroz, hasta el whisky. Cualquier alimento, sea sólido o líquido, el día de hoy puede ser ahumado. Algo que se puede tener en cuenta es que si el alimento tiene mucho contenido en grasa, es mucho más favorable que se pueda utilizar esta técnica porque ayuda también a que la conservación sea más prolongada y a que el sabor quede muchísimo mejor. Los equipos que se utilizan para este método de conservación son hornos industriales o también son algunos que son domésticos. En cuanto a los hornos industriales, encontramos hornos que son eléctricos con una lámina de acero inoxidable, alcanzan temperaturas de hasta 380 grados centígrados y tienen la capacidad de 600 kilos. Estos equipos se utilizan para poder ahumar una mayor cantidad de alimentos al mismo tiempo. Domésticos son hornos que se utilizan con carbón o con leña. En este caso necesitan llegar a temperaturas muy altas para poder generar el humo que nos va a ayudar a llevar a cabo este método de conservación. En este punto es importante saber que no se puede utilizar cualquier tipo de madera. La madera a utilizar para poder hacer el método del ahumado debe estar limpia, no debe tener pintura y tiene que ser muy baja en resina. De lo contrario, no va a poder generar el efecto que se. También es necesario tener en cuenta que es muy adecuado utilizar madera de árboles frutales o de frutos secos porque esto le va a impregnar un mejor sabor a los alimentos. Otro de los materiales que se utiliza para el ahumado doméstico es el heno. El heno genera los beneficios que este método de ahumado puede ofrecer en la conservación de los mismos. Entre las curiosidades que encontramos es la gran capacidad que tiene el humo para funcionar como un bactericida. Digamos que uno de los componentes del humo son las acetonas y los alcoholes que ayudan a este proceso de conservación. Otra de las curiosidades es que como se trata de un método que lo que hace es evaporar el agua interna que tienen los alimentos, estos llegan a perder hasta la mitad de su peso. Pero una de las curiosidades que más nos llamó la atención es la importancia de la mano de la mujer afro en este método de conservación aquí en nuestro país. En el Chocó, especialmente por la falta de electricidad y la falta de neveras, es un método de conservación muy usual y que hace parte de la tradición del territorio. No se ha podido comprobar científicamente que tiene la mano de la mujer negra, pero sí se puede decir que le da un sazón y un sabor muy particular y muy rico a los alimentos.